que traemos para esta mañana es cuidando a los pastores. Es un tema que pudimos compartir también en Medellín y que me han pedido que lo podamos compartir acá por causa de lo que significa valorar la vida de las personas a las que todos nosotros vemos como hombres, personas que son los padres espirituales de la iglesia en la tierra. Porque un pastor es alguien que también es padre. La palabra pastor se escribe con P y la palabra padre también. Y es porque tiene mucho que ver lo uno con lo otro. Definitivamente el valor de este hombre o de estas personas es tanto que lleva el nombre mismo de Dios. La palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo es el pastor de los pastores, el príncipe de los pastores. Y Dios le ha dado el privilegio a un hombre, líder de iglesia, a los ancianos o pastores o líderes de iglesia, de llevar este título de Dios también sobre sus vidas. Qué privilegio, ¿no? Que uno como hombre, como humano, pueda llevar un título que le corresponde al Señor. Pero un privilegio demanda una gran responsabilidad, porque todo gran privilegio demanda una gran responsabilidad. Y es mucho el trabajo que hay detrás de una vida de pastor. Es mucho el trabajo. Pero para mirar bien a este personaje, preguntémonos: ¿quién es mi pastor? ¿Quién es ese pastor o esos pastores que están llevando adelante la grey del Señor? Que están frente al rebaño y que tienen la tarea constante de cuidarles, de apacentarles, de protegerles. ¿Quién es ese siervo? Mire, tenemos que empezar por entender que los pastores son personas, son hombres de carne y hueso. Son absolutamente normales, naturales. Son personas comunes y corrientes con quienes Dios hace con quien Dios hace cosas poco comunes. El pastor es alguien natural haciendo una obra sobrenatural. Porque la obra de Dios no es una obra natural, es la obra sobrenatural. Que un hombre natural, como un pastor, como un líder, como un siervo, tiene que hacer. Así que es necesario entender que Él es una oveja como todos los demás. Sí, tal vez un poquitito distinta, de otro color, por decirlo de alguna manera. No es la oveja negra del rebaño, ¿no? Pero para identificarlo, aunque algunos pastores medio como que tienen esa imagen, ¿no? Pero para identificarlo entre los demás, dejemos que sea de otro color, como para decir, es lo mismo pero distinto. Es igual que cualquier otra oveja. Mira, todas estas ovejitas somos nosotros. No sé con cuál te identificas tú, tal vez esta, ¿no? A ver la cara, algunas caras son medio conocidas, ¿o no? Bueno, siempre el caso es de que el pastor sí o sí está ahí. Él es uno más entre las ovejas. Es que el pastor, como un alumno, aunque sea maestro, jamás deja de aprender. Todo maestro sigue siendo un alumno, porque nunca nadie se gradúa en la escuela de la vida. Bueno, en el rebaño del Señor todos somos ovejas, aún el pastor. Solo que Él tiene algo distinto, tiene algo especial, y es la responsabilidad, la tremenda tarea de ser quien vele por las demás ovejas. En una iglesia puede haber uno, como pueden haber 3, 4 o 5. Todo depende del grupo o cuerpo de ancianos que haya en ese lugar, en esa iglesia. Pero como quiera que sea, hermanos, definitivamente nosotros tenemos pastores. Algunos los llaman ancianos, otros les dicen obispos, algunos les dicen pastores, algunos les llaman sobrevedor o líder, pero como quiera que sea, es la misma función. Vamos a mirarlo un poquitito más en la medida en que avancemos en saber que se puede pastorear a los pastores. Se puede pastorear a los pastores. ¿Por qué
necesitamos estar pastoreando a los pastores, porque también los pastores son ovejas, como estamos diciendo. Miremos un poquitito desde el origen, el pastorado en la Biblia. Y si nosotros analizamos lo que es el pastorado en la Biblia, nos vamos a encontrar con que sí o sí es una vocación de servir. No, el pastorado en la Biblia no surgió o no inició como el grado de autoridad o posición de gobierno o de poder que una persona pueda tener, sino el grado de servicio, el grado de cuidado y atención que él pueda proveer. Obvio, para esto necesita tener también autoridad, porque no se puede liderar a nadie sin autoridad sobre ese liderado. Miren, la policía no puede protegerme si no puede ser autoridad sobre mí. ¿Cómo me va a proteger alguien que no tiene autoridad sobre mí? De la única manera que puede protegerme es teniendo autoridad. A mí me dejó muy asombrado en alguna ocasión saber que los presidentes, los ministros, los grandes magnates que tienen guardaespaldas cuidándolos, muchas veces tienen que hacer no lo que quieren ellos, sino lo que sus guardaespaldas les dicen. Porque el guardaespaldas, para poder cuidar la espalda, para poder proteger su vida, tiene que tener en algún determinado momento, tiene que tener el control sobre esa persona que cuida. Porque si el presidente se va por donde quiere y el guardia que está de seguridad con él no lo puede proteger allí, entonces obviamente el presidente puede morir. Entonces el guardia tiene que decir: no señor, por allí no, es por acá. Pero mire que yo quiero, no señor, por favor, sigamos el protocolo. Usted tiene que ceñirse a lo establecido dentro de las normas para que yo pueda asegurarle protección. Es que toda persona que nos proteja tiene que tener autoridad. Un padre de familia no puede proteger a sus hijos si no tiene autoridad sobre ellos. Un hijo rebelde que se sale de la autoridad de sus padres, que dice: ¿por qué tengo que hacer lo que me dices? Yo no me voy a someter, yo hago lo que quiera. Es un chico, una chica que está diciendo: ¿sabes qué? No necesito que me protejas, yo puedo hacerlo solo. Pero cuando alguien dice: sí, por favor, protégeme, tiene que ponerse debajo, en sumisión, porque es de la única manera que puede haber cobertura de amparo y protección sobre esa vida. Así que es una vocación de servir con autoridad. Hagamos un poco de historia. Un pastor era el encargado de atender y cuidar ovejas o cabras, o en sentido figurado, el que atiende y cuida, acompaña y se asocia como amigo a otras personas. El pastor de ovejas se menciona por primera vez en Génesis 4:2, cuando dice: después dio a luz Eva al hermano de Caín, que llamaron Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín, su hermano, fue labrador de la tierra. Mire, por primera vez allí aparece la palabra pastor, y era precisamente para hablar de alguien que iba a estar cuidando unos animalitos llamados ovejas. La oveja es muy importante en la Biblia, porque con la oveja nosotros encontramos a un ser muy especial que nos adelanta de manera revelatoria el plan de Dios para la humanidad. Y es que en esa oveja Dios nos proveía el elemento de sacrificio para poder expiar el pecado. La oveja desde el Génesis fue tremendamente fundamental para el hombre, pero no podía haber algo tan fundamental para el hombre como la oveja sin que la oveja tuviera algo tan fundamental para ella como el pastor. Dios nos entregó ese legado. Ahora, ¿cuál es el uso figurado del pastor? Obviamente el cuadro del pastor con su rebaño se prestaba para el uso figurado, puesto que la Biblia en parte procede de una cultura rural, pastoril y campestre. En este sentido, Dios es por excelencia el pastor de Israel. Hermanos, es cierto que Abel empezó siendo pastor de ovejas, pero él sería una figura del verdadero pastor, el pastor de Israel, porque aunque Abel tenía que cuidar esas ovejitas, llevarlas, protegerlas, alimentarlas, esas ovejas representarían con el paso del tiempo a Israel, y el pastor representaría a Dios. Eso lo encontramos en Salmo 81, Salmo 23:1, que es muy conocido por todos: el Señor es mi pastor,
nada me faltará, en lugares de delicados pastos me guiará, y sucesivamente empieza a hablar del cuidado del pastor. Jeremías 31:10. Así que el pastor es una figura tremendamente emblemática en la Biblia. Miremos de dónde viene la palabra pastor. El uso de la palabra pastor proviene del empleo bíblico de la misma palabra. El Antiguo Testamento utiliza la palabra hebrea ra'ah más de 170 veces para describir tanto los cuidados y alimentación de las ovejas, como en Génesis 29:7, como para describir los cuidados y alimentación espiritual de las personas, como lo menciona en Jeremías 3:15. Que dice: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten o alimenten con ciencia y con inteligencia. En el Nuevo Testamento el sustantivo griego poimen y el verbo poimaino suelen traducirse respectivamente como pastor y pastorear. Ambas palabras son usadas en un total de 29 veces, la mayoría de las veces para referirse a Jesús. Por ejemplo, Jesús se denomina a sí mismo, ¿cómo dice? El buen pastor. Asimismo él dijo de sí: yo soy el buen pastor. Eso está en el Evangelio de Juan 10:11. Las mismas palabras se emplean en el relato del nacimiento de Jesús en el capítulo 2 del Evangelio de Lucas para referirse literalmente a pastores de ovejas. Así que tanto lo que aparece en Lucas para referirse a hombres que cumplían el oficio de pastor con animalitos u ovejas, esa misma palabra se utiliza en Juan 10:11 cuando habla de Jesús como el buen pastor. ¿Por qué no cambia? Porque es que la función es la misma: es cuidar, es atender, es proveer, es proteger. Entonces os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con conocimiento y con inteligencia. El concepto del pastor en el Nuevo Testamento, la palabra pastor se usa una sola vez en Efesios 4:11 para señalar al ministro de una congregación, pero la palabra apacentar comunica el mismo concepto, pues es sinónimo de pastorear. Juan 21:15 y Hechos 20:28, 1 de Pedro 5:2-4. De acuerdo con el uso neotestamentario del término pastor, este término tiene la misma función en la iglesia que el anciano, es decir, presbítero o el obispo. Las tres palabras se refieren al mismo ministerio. Por eso cuando usted tenga que llamarle pastor a un anciano, no se conflictúe. No diga: ay, ¿qué será? ¿Pastor o anciano? Es lo mismo. ¿Amén? Es lo mismo. Ay, pero le digo, ¿será que será sobrevedor o será obispo o el líder de la iglesia o cómo será? Es la misma idea. El concepto es que él, sea anciano, sea sobrevedor, sea pastor, sea obispo, él tiene la responsabilidad, o ellos, cuando hay una pluralidad de ancianos, que es el modelo bíblico que nosotros encontramos y que regularmente en nuestras asambleas tratamos de seguir en lo posible. Y es el hecho de que esos ancianos o pastores son los que velan por el rebaño. Jesús es el único pastor verdadero y esto sí tiene que quedar bien claro. Durante su ministerio Jesús cumple esta tarea en Marcos 6:23 y sobre todo en su muerte vicaria, cuando él dice: el buen pastor su vida da por las ovejas, de Juan 10:11. Esa es la función que lo distingue de ladrones y salteadores, porque el ladrón y el salteador viene para quitarle a la oveja, el pastor está para darle, y eso lo distingue. Lo distingue del asalariado, que es despreocupado. A él no le importa, él solo recibe su salario. El pastor entrega su vida por tanto, Jesucristo sigue siendo el pastor de las almas de los cristianos. El apóstol Pedro dice en 1 Pedro 2:25, el gran pastor. En Hebreos 13:20 dice el príncipe de los pastores, como en 1 Pedro 5:2-4. No hay otro. Jesucristo es el único gran y verdadero pastor de las ovejas, de la iglesia. Nosotros los que somos pastores, ministros, ancianos, como nos llaman, somos empleados por Dios para cuidarle su familia, su novia, la iglesia de Cristo. El verdadero pastor es Cristo. Por eso un pastor no se puede enseñorear de la grey. Un pastor, si es fiel a la tarea que se le ha encomendado, él no puede sentirse el dueño de las ovejas. Él no puede tomar decisiones por la vida de nadie. Un pastor no está para que decida mi futuro, para que me diga lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. Está para instruirme.
está para direccionarme, está para guiarme, para mostrarme el camino, pero no para gobernar mi vida y determinar cuál tiene que ser mi destino. Eso es del Señor. Él es el pastor de los pastores. En relación a eso quiero preguntarte, ¿tienes tú pastor? Pero no me refiero tanto en primer lugar a ese pastor humano del que estamos hablando, a ese cuidador de la grey, de las ovejas en una iglesia. Es bueno, es importante estar bajo un pastorado. Por eso, cuando un creyente no es bautizado, lamentablemente no tiene pastor. ¿Por qué? Porque una persona que dice ser hijo de Dios y que no es miembro de la iglesia local no está bajo la cobertura pastoral como debe serlo. Si una persona no está como miembro de la iglesia, es una persona que puede hacer lo que quiera con su vida porque es un visitante nada más. Puede ir y venir cuando se le antoje, cuando se le cante y hacer de su vida lo que quiera. Porque él está diciendo, mire, no me quiero bautizar porque no quiero tener autoridad sobre mí. No quiero tener compromiso con la iglesia, con las autoridades, con Dios, ni con nada. Yo simplemente quiero ir y venir cuando se me antoje y escuchar lo que quiera y lo que no y practicar lo que se me ocurra. Entonces esa persona es un visitante. Bienvenido, nadie le va a decir que no venga, pero se sienta, escucha y se va. En cambio un miembro se vuelve activo, un miembro se compromete. Es por eso que es miembro, es como integrante de la familia. Nosotros los jueves estamos viendo los roles y responsabilidades de los miembros de la familia. Cuando una persona viene a visitarnos, esa persona está de visita y le atendemos, posiblemente le damos hospedaje, comida, salimos con esa persona, le damos ciertas atenciones, pero no le exigimos lo que le exigimos a un miembro de la familia, porque está de visita, es un visitante. Es bienvenido, pero no es alguien que sabemos que se queda, que podemos contar con él o con ella y que por lo tanto su trabajo, su esfuerzo también va a ayudar y a beneficiar la casa, el hogar en que le hospedamos. No, porque está de visita. Es una persona que en cualquier momento se va. Como en estos días estoy yo aquí en Colombia, de visita. A mí por todos lados me atienden lo más de bien, lo estoy pasando fenomenal. Como por todos lados y no tengo que pagar nada. Eso me atienden por todos lados y yo simplemente sonrío y la paso bien, engordo cada vez más, pero no me comprometo con nada, porque soy visita y a la visita se le atiende. Pero cuando yo vengo a vivir, cuando yo estoy en familia, como estoy en Asunción, yo tengo que trabajar, yo tengo que aportar, yo tengo que ayudar a recoger cosas, a sacar la basura. Miren ustedes si mi esposa me da tareas allá, por eso me escapé un necesito. Pero no le vayan a decir. El asunto es que es porque soy miembro y no estamos de visita los que somos miembros, estamos en actividad, nos preocupa la casa, nos proyectamos a ayudar al crecimiento, al desarrollo y a la producción en el hogar. Por eso cada miembro cumple su función. ¿Estamos entendiendo? ¿Podemos decir amén? Entonces necesitamos entender que cuando una persona es bautizada, dice quiero ser miembro, quiero dejar de ser visita, ya estuvo bueno el tiempo para ser visita, ya me cansé solamente de ser atendido, me cansé de que todos me miren como alguien que en cualquier momento se va. No quiero que sepan que tomo la decisión de quedarme, me comprometo, me caso con esta familia. Eso es una oveja que es parte de un rebaño, que tiene un pastor que le va a cuidar, que le va a proteger, pero que también le va a exigir. Es allí donde muchas veces los pastores tienen que tomar medidas disciplinarias con ciertas ovejas saltarinas que no están haciendo lo que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque tienen el cuidado y la cobertura pastoral. Es como cuando un hijo es disciplinado por sus padres, quiere decir que ese hijo tiene contención, tiene cobertura, es protegido, es cuidado. Cuando a un hijo no se le disciplina, es como si fuera alguien que no es miembro. Él puede hacer lo que se le antoje y nadie lo puede disciplinar. En mi vida yo hago lo que quiero. Bueno, esa persona en una casa es nociva. Una persona que no está bajo una cobertura de autoridad, que no se somete a autoridades, que no rinde cuentas, es una persona nociva. Como visita unos días puede estar bien, porque es visita nomás, se tiene que ir. Pero si empieza a hacer más cosas que no tendría que hacer, entonces se le dice, mire, usted si se tiene que ir, váyase de una vez, porque ya estuvo suficiente. Verle hacer cosas que no convienen y no poder tomar medidas sobre usted, porque usted no es miembro de esta familia. Entonces lo mejor es que lo que tiene que hacer, vaya y lo haga donde sí se lo aguanten. ¿Por qué? Porque aquí hay reglas, hay límites, hay directrices
aquí hay principios que cumplir. Solamente alguien que sea miembro de una familia y que diga: yo quiero estar cuidado, cuidada, protegido por las normas, por los lineamientos, por los principios de este rebaño, de esta familia, solamente una persona así puede tener garantía de crecer sana y productivamente. De lo contrario, son parásitos que se generan, que buscan chupar, exprimir sin dar. Y ese parasitismo espiritual muchas veces en las iglesias hace que las iglesias sean improductivas, que no crezcan y que por lo tanto no haya reproducción. La iglesia no está haciendo el trabajo de la gran comisión como lo tiene que hacer, porque hay una cantidad de personas que no se comprometen, que están de visita nada más. Bueno, esa es la importancia de tener pastorado, para yo no ser una persona que vive a las anchas, como se me antoja, porque mi vida es mi vida y qué. No, eso es malsano. Eso impide el buen crecimiento, el sano crecimiento de cualquier oveja. Pero más allá de tener pastor congregacional, quiero preguntarte: ¿tienes tú un pastor, el verdadero pastor espiritual de tu alma? ¿Podrías tú decir que tú eres una oveja del redil de Jesucristo? Porque a lo mejor ya recibiste a Jesucristo, solo que no te has bautizado, y tú dices: bueno, yo reconozco que todavía no tengo pastor con autoridad sobre mi vida a nivel congregacional, pero yo ya recibí a Jesucristo como mi Salvador. Yo ya tengo a Jesucristo como mi amante, amo, dueño y Señor. Yo le recibí en mi vida. Él es mi Rey. Yo me entregué a Él para que Él haga conmigo lo que quiera. Ah, espectacular, te felicito. Porque ese es el verdadero principio del pastorado. Que Cristo sea nuestro pastor antes que un hombre. ¿De qué me sirve a mí tener 3, 4 pastores sobre mi vida si el verdadero pastor no es mi pastor? ¿De qué me sirve a mí rendirle cuentas a los hermanos en la iglesia y decirles: sí, pastor o anciano, mire, yo hago esto o hago aquello, si yo no le rindo cuentas a Dios? Si Dios no tiene gobierno sobre mi vida porque Él no es mi Salvador. Yo nunca he tenido un encuentro con Jesucristo. Mire, si usted no tiene a Jesús como su pastor, usted no ha nacido de nuevo. Usted no es oveja del redil espiritual de Dios. Y si usted no ha nacido de nuevo, dice la palabra de Dios que usted todavía es hija o es hijo de perdición. Es hija o es hijo del diablo. ¿Por qué? Porque solo hasta que yo me hago oveja de Jesucristo puedo hacerme hijo de Dios. Una oveja de Cristo es un hijo de Dios. Alguien que todavía no ha nacido espiritualmente, alguien que todavía no tiene a Jesucristo como el Salvador de su alma, es alguien que todavía está bajo las garras y el poder de Satanás y de una vida de pecado. Si usted todavía no ha encontrado al Salvador de su alma, si usted todavía no puede decir como dijo el pastor de las ovejas de Israel, el rey David: Jehová es mi pastor. Si usted no puede decir todavía eso, usted está en serios problemas. Si usted muriera hoy, usted iría al infierno. ¿Por qué? ¿Porque es una persona terriblemente mala? No, usted puede ser muy buena persona, simplemente porque no tiene un pastor que le pastoree espiritualmente, que salve su alma de las fauces del lobo y de la condenación. Usted necesita a Jesucristo urgentemente. Y no lo estoy invitando a irse a una iglesia, lo estoy invitando a ir a Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. La palabra de Dios dice que todos somos pecadores y estamos condenados al infierno, porque el pecado reclama condenación en el infierno. Pero dice que Jesucristo, el buen pastor, vino a buscar a las ovejas perdidas, vino a salvarlas y vino a hacerlo dando su vida por ellas. Jesucristo murió por usted en la cruz. Él derramó hasta la última gota, hasta que su corazón solamente dejó fluir y derramar agua y sangre, porque ya no había nada más. Lo entregó todo. Por eso en la cruz Él dijo tetelestai, que significa consumado es, o ya la deuda ha sido pagada en su totalidad. Cualquiera que quiera ser perdonado, salvado, redimido, rescatado del infierno por mí, la obra está hecha para que ahora mismo tenga esa salvación. Pero ¿sabes qué tienes que hacer? Tienes que hacer lo mismo que hizo el otro ladrón que estaba al pie de la cruz con Jesús. Decirle: oh Jesús, yo creo en ti. Yo he sido pecador, yo he
infringido las normas santas de Dios y sé que merezco la condenación. Ese ladrón al lado de Jesús lo dijo: yo merezco estar aquí. Se lo dijo al otro ladrón también: tú y yo merecemos lo que estamos sufriendo, la condena de muerte. Pero refiriéndose a Jesús, le dijo: él ningún mal ha hecho. Reconoció que Cristo era Dios, porque el único que nunca ha pecado es Dios. Todos los demás somos pecadores. Y entonces le dijo a Jesús allí: Señor, acuérdate de mí. Esa palabra acuérdate de mí significa: yo te necesito como mi Salvador. Le dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Le dijo: yo quiero que tú me salves para yo ir al cielo contigo, porque no quiero ir al infierno. Mire, si usted quiere encontrar pastor para su alma, como lo hizo ese ladrón en el último momento de su vida, usted hoy, antes de que sea el último momento de su vida, usted puede encontrar a Jesucristo. Necesita dos tipos de pastores. En primer lugar, al mejor de todos los pastores, al único y gran verdadero pastor, el Señor Jesucristo, el que su vida dio por usted como por mí en la cruz. Pero también necesita un pastor humano, necesita un cuerpo pastoral que le proteja, como necesitó desde niño o desde niña el cuidado de sus padres, que eran sus pastores en el hogar, llevándole, alimentándole, protegiéndole y guiándole en el crecimiento. Quiero pasar a mirar algo muy interesante respecto al pastor. Y es que la palabra de Dios dice que nosotros, como pastores, tenemos que entender: todos los que antes de mí vinieron, dijo el Señor, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, dijo Jesús. El buen pastor su vida da para las ovejas, mas el asalariado, y que no es pastor de quienes no son propias las ovejas, ve venir al lobo, y las ovejas huyen, y las ovejas huye, y el lobo las arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Pero Jesús dijo: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Juan capítulo 10 del versículo 8 al 15. ¿Qué está diciendo allí? Que un pastor tiene la responsabilidad de entregarse por las ovejas, pensando en ellas antes que en él mismo, pero con la salvedad de que tiene que pensar en ellas al mismo tiempo que en él mismo, porque no viola el principio de amad al prójimo como a vosotros mismos. A ver, si bien un pastor da su vida por las ovejas, él no puede dejar de mirar por sí mismo. Lo vamos a mirar un poco más adelante. Pero tampoco puede mirar por sí mismo y olvidarse de las ovejas. El que es asalariado, el que solamente tiene esto como una profesión, no le interesan tanto las ovejas. A él le interesa recibir más que dar. Pero tampoco se trata solamente de dar y no recibir. ¿Por qué? Porque él, como pastor, líder y padre responsable, él tiene que ser honrado, que ahí es donde nosotros vamos a mirar. Obligaciones de los pastores. El oficio ha continuado en muchas culturas hasta hoy y tiene responsabilidades como vigilar y proteger las ovejas, construir un corral llamado redil, deben llevarlas al campo en busca de pasto y agua, y como son poco agresivas, la oveja no suele ser agresiva, aunque en algunas ocasiones se puede dar, como son indefensas, el pastor tiene que defenderlas de las fieras y protegerlas del mal tiempo. Tiene que buscar a las descarriadas y sanar a las enfermas. Sin pastor, las ovejas generalmente perecen. Mire, la oveja es el animal que mejor representa al ser humano en relación a la necesidad del buen pastor, que es Dios, por la vulnerabilidad de ese ser. No hay un ser más vulnerable que la oveja. Increíble cómo la oveja está sucia y ella no se lava, no se limpia a sí misma. La oveja está por allá caída en un agujero y ella difícilmente puede salir. No tiene la capacidad para valerse por ella misma. Necesita el cuidado del pastor. Por eso cuando el pastor pierde una de entre 100, deja las 99 y va y busca a esa oveja. Porque es que esa oveja sin su pastor está perdida. Es fácil presa del lobo. Es fácil presa de cualquier depredador. El cristiano es así. El cristiano es tremendamente vulnerable frente
al pecado, frente a un mundo caído en maldad, donde cada uno de nosotros a veces difícilmente se puede mantener a salvo si no es por el cuidado de su pastor. He aquí la importancia de la palabra de Dios en la vida del cristiano. He aquí la importancia de la comunión con Dios en oración, de la congregación para yo reunirme con el pueblo, porque todo eso es protección que el pastor trae a nuestras vidas. La iglesia, la oración, el servicio mismo, la palabra son vara y callado de parte de Dios para nuestro cuidado y nuestra protección. El pastor tiene mucha responsabilidad. Él tiene mucho que hacer. El pastor, el hombre que quiera ser pastor, no puede ser un holgazán, no puede ser un perezoso, porque como vimos desde el principio, el principal elemento del pastorado es el servicio. Miren, queridos hermanos, si hay algo que un pastor tiene que tener en cuenta, es que si quiere liderar, primero tiene que servir. Primero tiene que servir. Un pastor no puede ser un servido, tiene que ser en primer lugar un servidor. En 1 Timoteo 3, 1 al 7 habla de las condiciones para ser pastor. Dice, si alguien anhela obispado o pastorado, buena obra desea, pero es necesario que el pastor o obispo sea, y empieza a dar una serie de requisitos que no los voy a mencionar esta mañana, no los voy a tratar por causa del tiempo, pero que ustedes, a partir de esta escritura bíblica, capítulo 3 de Timoteo, de 1 Timoteo 1 al 7, ustedes pueden darse cuenta cuáles son los requisitos o condicionamientos para que un hombre sea pastor. Quiero aclarar lo siguiente en relación a esto de un hombre. Nosotros entendemos perfectamente bien que la palabra pastor está refiriéndose al cuidado de las ovejas, como hemos hablado, y quiero decirles que dentro de los dones espirituales también está el don de pastor. Así que por lo tanto, desde ese punto de vista, una mujer también puede ser alguien que pastorea. Solo que hay que aclarar que el pastorado de una mujer no puede ser posicional con autoridad eclesiástica, porque ese es un ejercicio del sacerdocio varonil establecido por Dios a partir de la autoridad que le entrega al hombre como cabeza y gobierno tanto de la casa como de la iglesia. Pero la mujer puede ser una tremenda pastora en vidas de personas, y lo hemos visto absolutamente muy bien aplicado cuando ellas son las que pastorean a nuestros niños en la escuela dominical, cuando ellas son las que pastorean a las mujeres de la iglesia en las reuniones de mujeres, cuando ellas pastorean pequeños grupos en sus casas donde ellas como evangelistas llaman a sus vecinos a compartirles el evangelio. Y una mujer puede cumplir una tremenda función de pastorear, solo que ello no lo puede hacer a nivel de iglesia como autoridad, porque estando el varón como cabeza y sacerdote, la mujer no puede estar por encima de ese gobierno, ya que es establecido por Dios como una posición exclusivamente para el varón. Expliqué el jueves que no es porque la mujer no pueda hacerlo bien, sino porque es que no es su función. Y ahí la importancia de cumplir los roles y responsabilidades que cada uno tiene en orden, porque Dios es Dios de orden. Pero una mujer es una pastora en su corazón. Mi esposa Claudia pastorea a mis hijos. Ella se sienta con ellos y hace el devocional. Ellos leen la Biblia. Ellos van a reuniones. Mi esposa les entrega los principios. Ella pastorea a mis hijos y hasta me pastorea a mí. Ella me cuida mi corazón. Claudia me dice: amor, ten cuidado con esto. Amor, no hagas tal cosa. Amor, presta atención con aquel otro, porque ella me cuida. Y ese es un pastorado que ella hace sobre mí, solo que siempre entendiendo que yo soy su cabeza y su autoridad. Ella me ayuda a cuidar mi corazón, y eso es una especie de pastorado que yo necesito de mi esposa sobre mi vida. Y muchas mujeres tienen una tremenda capacidad, un don terrible, increíble y maravilloso para pastorear vidas de personas. Que Dios use a estas mujeres. Yo recuerdo en mi niñez, empezando la vida cristiana, que Dios usó mujeres para enseñarme cosas que hasta el día de hoy me acuerdo. Yo tengo que honrar a mujeres que fueron usadas por Dios para hacer de mí el pastor que yo hoy en día soy. El pastorado de ellas influyó el pastorado que yo tengo hoy. Gracias a Dios por esas mujeres y que Dios las bendiga. Pero ¿quién pastorea al pastor? Muy buena pregunta. Es por esa razón que tenemos que
buscar la forma de hacerlo, porque los pastores también necesitan pastorado. ¿Por qué? Porque los pastores también lloran. Dijimos que el pastor es una persona, es un ser de carne y hueso, es un ser que siente, es un ser que sufre, es un ser que tiene debilidades, que es vulnerable, es un ser que como cualquier otra persona tiene tentaciones. El pastor tiene sentimientos, el pastor llora. Y vamos a mirar 4 columnas entonces que sostienen la vida del pastor. La primera es la columna más fundamental. ¿Quién es? A ver, fuerte todos. Dios es la primera columna que tiene que sostener a todo pastor. Ningún pastor puede ser sostenido por algo o por alguien que en primer lugar no sea Dios. Por eso el rey David dijo: Él es mi pastor y nada me faltará. El Señor Jesucristo dijo: sin mí nada pueden, ¿qué cosa? Hacer. Miren, yo puedo tener todo a mi alrededor lo que yo crea necesitar, pero si yo no tengo a Dios, no tengo nada. Alguien dijo en alguna ocasión muy acertadamente: si tienes a Dios, ¿qué te falta? Pero si te falta Dios, ¿qué tienes? Solo Jesucristo puede llegar a suplir plenamente las necesidades de nuestro corazón. Él dijo: no temas, yo te ayudo. Él es mi pastor, porque Él dijo: yo pondré pastores que os apacienten. Él es el primero en cuidarme a mí. Nadie como mi Dios. Mira, a mí me puede faltar todo. Recuerdo uno de nuestros himnos que cantamos: aunque fálteme la fe, Cristo me tendrá. Es todo lo que realmente necesitamos, pero Él en su gracia nos da mucho más. Aparte de su presencia, nos provee todo lo demás. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo 81: oh pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Tú que pastoreas, oh pastor de Israel, oh pastor de la iglesia, oh pastor de mi corazón, tú que pastoreas como se pastorean las ovejas. El Señor me pastorea. Yo tengo que reconocer que desde que yo estoy en el pastorado, desde que me fui a servir al Señor, el Señor siempre ha sido quien me ha sustentado. He llorado, he sufrido, he estado a punto de tirar la toalla, y es allí cuando su gracia me ha sostenido. Es allí cuando Él me ha dicho: nunca te dejaré, nunca te desampararé. Si yo estuve con Moisés, ¿cómo no voy a estar contigo? Y Él me levanta de nuevo, porque Él es mi columna principal, nadie como Él. Querido pastor, si el Señor no es tu primer sustento, tu primer soporte, tu base sólida, tu alto refugio, tu torre fuerte, ¿en quién estás poniendo tu confianza? Porque hay muchas cosas más, y lo vamos a mirar, que van a sostener nuestras vidas, pero nada, ninguna como el Señor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y habíamos visto entre el rebaño de ovejas blanquitas a una negrita. Bueno, aquí está otra vez la negrita. Es la ovejita esa diferente a las demás, que si bien es oveja, tiene un cargo y una responsabilidad tremendamente dura y especial, pero que no la lleva sola ella, porque cuando un pastor tiene carga sobre sus hombros, pero él está sobre los hombros de su mejor pastor, esa oveja no tiene por qué reventarse, ya que quien lleva realmente la carga no es ella, sino quien le carga y le sustenta a ella. Es por eso que todo pastor que anda en buena comunión con Dios es un pastor que está bien. Cuando los pastores estamos reventados, estamos hechos pedazos, cuando queremos tirar la toalla, es porque nos hemos bajado de los brazos del Señor y estamos llevando la carga solos, y ahí es cuando no se puede, hermanos, es imposible. Es una obra sobrenatural que no se puede hacer en la carne y en las fuerzas naturales de nuestro ser. Tenemos que hacerlo sobre la misma fuerza sobrenatural de aquel que, como dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en que me fortalece, en Cristo, no en mis fuerzas. Yo no soy el pastor de esta iglesia porque yo estudié.
en el seminario, porque yo tengo título masterado de teología o doctorado. Yo no soy el pastor de esta iglesia porque la gente me aplaude y les gusta cómo hablo. No es cosa humana, eso es conocimiento, eso es capacidad humana. Yo estoy como pastor aquí porque Él me lleva en sus brazos, de lo contrario yo no podría. El cuidado del pastor no solo depende de Dios, sí en primer lugar, pero no es la única columna. Veremos 4. La segunda columna que sostiene a un pastor es el cuidado de sí mismo. ¿Por qué el cuidado de sí mismo? El apóstol Pablo le dice a su hijo Timoteo en 1 Timoteo 4:16, le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Miren, queridos hermanos, todo pastor tiene la responsabilidad de cuidar de sí mismo antes que de las demás personas. Porque un pastor que no cuida de sí, prontito deja de ser pastor de otros. Lo primero que un pastor tiene que hacer es velar por su propia vida, por su propio corazón, porque él pueda estar firme, porque él pueda estar bien, porque él pueda estar fuerte, porque él pueda estar entero y pleno en Cristo Jesús. Si un pastor descuida su corazón, lo descuida todo, descuida la iglesia, descuida el rebaño, descuida todo. En el libro de Proverbios, el sabio Salomón escribe, capítulo 4, versículo 23. Seguramente hay alguien que lo sabe de memoria. 4:23 de Proverbios. ¿Alguien sabe? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. No dijo guarda la iglesia, no dijo guarda las ovejas, ni siquiera dijo guarda tu familia. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque lo primero que un siervo de Dios tiene que hacer es guardar su corazón. Porque allí es donde Satanás va a apuntar a poner cosas que no tienen que estar. El Señor Jesucristo dijo: no es sucio lo que por la boca entra, sino lo que por ella sale. Del corazón salen las malas intenciones, los malos pensamientos, las malas actitudes. Toda la porquería del ser humano sale de su corazón. Y el pastor que no cuida su corazón no cuida su alma, no cuida su mente, no cuida su vida. Y por lo tanto no va a poder cuidar ni su familia ni su iglesia. Él le dijo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Pablo le estaba diciendo: mira, Timoteo, hay dos cosas que te pueden sacar de la carrera del pastorado. Una, que no cuides tu carácter, que no cuides tu corazón. Y otra, que no cuides la sana doctrina, la sana enseñanza. Porque un error doctrinal definitivamente saca a un pastor de la voluntad de Dios, porque no puede andar enseñando, predicando ni practicando nada distinto a lo que la Escritura Sagrada enseña. Un buen pastor tiene que saber trazar la palabra y enseñarla hermenéutica y homiléticamente como la Escritura enseña, porque de lo contrario este pastor le va a enseñar cualquier cosa a sus ovejas, va a enseñar textos fuera de contextos y por lo tanto se va a permitir pretextos. Es allí donde él tiene que cuidar la doctrina, pero antes que cuidar la doctrina tiene que cuidar ¿qué cosa? El corazón. Mejor dicho, lo que Pablo le está diciendo es: Timoteo, cuídate a ti más que a la doctrina, porque tú eres más peligroso que un error doctrinal. El enemigo del cristiano conocemos por el apóstol Juan, que son 3. Ayúdenme. Primero, 3 enemigos del cristiano. 1, la carne, pero no la de ahorita al mediodía, otra, ¿cierto? La carne, que es nuestra naturaleza pecaminosa. Otro, el mundo que nos rodea y nos influencia. Y otro, Satanás. El mundo, la carne y Satanás son los 3 enemigos del cristiano. Pero déjeme decirle, Satanás no está dentro nuestro, porque él no puede poseer a alguien que tiene el Espíritu Santo. Amén. Si usted alguna vez escucha que un cristiano anda con posesión demoníaca, diga que tiene posesión demoníaca, tiene, pero que es cristiano, eso no puede ser cierto. Porque no puede haber un cristiano poseído por Satanás. El mundo tampoco está dentro de nosotros, el mundo está fuera de nosotros. Él nos influencia, él nos lanza sus ofertas para que nosotros las aceptemos. El único de los 3 enemigos que está dentro de nosotros, ¿cómo se llama? La carne. Porque duerme conmigo, se baña conmigo, viaja conmigo, viene a la iglesia conmigo,
predica conmigo. Hay ocasiones en que estoy predicando y algo por dentro me hace pensar, ¿será que les gustó la predicación? ¿Será que me van a aplaudir? ¿Será que me van a felicitar? ¿Será que van a decir, usted sí predica muy bien y esa carne predica conmigo? En cambio, Satanás no está dentro de mí. El mundo tampoco está dentro de mí, está afuera. Por eso Pablo le dice, ten cuidado de ti mismo porque eres tu peor enemigo. Es como una película, creo que de esta chica Julia Roberts, una película que se llama Durmiendo con el enemigo. Yo duermo conmigo. No hay peor consejero de mí que yo. Pablo dice, cuídate, Alfonso, de ti mismo. Cuídate, pastor, de ti mismo. No hay peor enemigo tuyo que tú mismo. En primer lugar, la palabra griega que Pablo utiliza al decir ten cuidado es epesho, que transmite la idea de prestar atención o observar algo con mucho cuidado. En otras palabras, Pablo le dice a Timoteo que continúe observando con detenimiento y cuidado su propia vida, su carácter. Esto implica que el pastor, líder de la iglesia, debe analizar precavidamente su caminar con Cristo. Su caminar con Cristo, porque tiene que ver con su carácter. Cuidar su corazón es cuidar el carácter de Cristo en él. Si no somos distintos al mundo, no tenemos nada que ofrecer al mundo, pastores. La única razón por la cual un pastor marca la diferencia en relación a los líderes de este mundo es porque los líderes de este mundo no necesitan ser santos para ser líderes. El pastor sí. El pastor sí. Un presidente de la república puede tener 2 mujeres, un pastor no. Un presidente de la república puede ser divorciado, el pastor no. Un presidente de la república puede ser drogadicto si quiere, puede ser bebedor, puede ser corrupto y sigue siendo presidente, no lo van a echar por eso si es que logra salirse con la suya. El pastor no, el primero que lo desaprueba es Dios. La diferencia entre un líder espiritual y un líder secular no está en el intelecto, no está en la oratoria, no está en la capacidad ni en la profesión, está en el carácter. Está en una vida separada y apartada para Dios. Tercer columna que sostiene la vida de un pastor. ¿Cuál es? ¿Perdón todos? Su familia. Josué entendía esto. Y él dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esta palabra mi casa no se refería a esa de 2 pisos. Se refería al hogar constituido por su esposa, sus hijos y él. Se refería a aquellas personas que tendría dentro de su primer iglesia y su primer rebaño, que es la familia. La primera responsabilidad de un pastor no es la iglesia. La primera responsabilidad de un pastor es su familia, su esposa y sus hijos, por encima de 100, 200, 300 o 30,000, no importa cuántos miembros tenga usted en la iglesia. Dios nunca le va a demandar a usted, pastor, en primer lugar algo o la vida de alguien como la de su familia. Un pastor que no sabe gobernar su casa no puede gobernar la casa de Dios. Él tiene que empezar por saber ser pastor de su mujer y sus hijos y de su propio corazón antes que de otras personas. Yo y mi casa serviremos al Señor. Es allí donde el pastor necesita tener comunión con su esposa y comunión con sus hijos al mismo tiempo que tiene comunión con Dios. He allí la importancia de un varón tremendamente comprometido con una vida cristocéntrica en el hogar antes que en la iglesia. Cuando tu familia no quiere asistir a la iglesia y tú eres el pastor, ahí te vas a dar cuenta de lo que significa no tener la ayuda de tu familia en el pastorado. Cuando tu familia es la primera que se opone, es la primera que reniega, es la primera que critica, es la primera que está en contra de lo que tú haces como pastor, ahí el asunto se pone difícil. Porque un reino dividido contra sí mismo, dice la Escritura, ayúdenme. Un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer o prevalecer. ¿Cómo hago yo para poder tener un reino consolidado, firme, fuerte y constante si mi mujer me hace la contra, si mis hijos me llevan la contraria, están en rebeldía y no me apoyan? Eso no es reino unido. Son islas, no un continente. Y si hay algo que un pastor, que un líder de iglesia necesita, es una familia en unidad. Porque allí es donde la moralidad del hombre y la moral y el entusiasmo
Y la fuerza y el ímpetu del hombre se fortalece en el reino de su propia familia, donde él se siente realmente fuerte. Pero un hombre que en su casa no es nada, que no lo respetan, que no le escuchan, es un hombre que sale absolutamente menguado a enfrentar la tarea del ministerio. No se puede peleando contra la propia carne. Un pastor que tiene que ver a sus hijos cayendo en drogas, en promiscuidad sexual, en malas amistades. Un pastor que tiene que ver a su esposa enfrentándolo antagónicamente, resistiendo su autoridad, compitiendo en una lucha de poderes con él. Es un pastor que no puede pastorear bien una iglesia. Tarde que temprano ese pastor tiene que salir. No tiene el sustento, el soporte de una columna tan fundamental como su propia familia. Por eso, antes que un pastor diga sí a la encomendación pastoral, su familia tiene que decirle: te vamos a apoyar, papá, te voy a apoyar, mi esposo, te vamos a respaldar. No, quiero aclarar esto, no se trata de que porque él es pastor, su esposa es la pastora. La mujer no es la pastora de la iglesia, es el varón. No es que porque sus hijos le dijeron: dale, papá, te apoyamos, acepta el pastorado, entonces ellos son los pastorcitos de la iglesia. Mis hijos no son pastores y mi mujer no es pastora. Eso es algo que me corresponde a mí. Hay ocasiones en que uno de mis hijos se equivoca y la gente está diciendo: ¡oh! Y es el hijo del pastor. Él podrá tener a su papá como pastor, pero él es un ser humano. Él es una persona como cualquier otra. Él se puede equivocar. Él tiene debilidades y fortalezas. Él es alguien que dará cuenta ante Dios por su vida. No es que el pastor pastorea con toda su familia. No, él pastorea él. Su familia lo ayuda, que es distinto. Le apoya. Pero yo no le puedo pedir a la esposa del pastor que predique, que porque como él es el pastor, entonces ella tiene que predicar en la reunión de mujeres. ¿Quién dijo? Eso tiene que ver con los dones y con las capacidades. Si mi esposa no tiene el don de predicar, entonces está muerta como la esposa del pastor. Como ellos son los hijos, entonces tienen que tocar en la alabanza, tienen que trabajar con los jóvenes, tienen que trabajar con los niños. ¿Por qué? Es un llamado que Dios tiene que hacerle a cada uno. Lo que sí dice la palabra de Dios es que mis hijos deben estar en sujeción. Que mis hijos deben conocer al Señor, porque se supone que en ese hogar el Señor es real, su presencia está llenándonos a todos. Pero mis hijos no tienen que ser pastores de la iglesia como yo ni mi mujer. Es una carga que le ponemos a veces a nuestros pastores injustamente. Esa columna se llama la iglesia. La cuarta columna que sostiene y que cuida al pastor es la iglesia. Responsabilidad de la iglesia para con sus pastores. Debe haber apoyo incondicional. El apoyo al líder debe seguir el modelo de Aarón y Hur, sosteniendo los brazos de Moisés en la lucha contra los enemigos, pero también en los tiempos de paz, trabajando en la iglesia, en la predicación y brindando nuestros recursos y bienes para poder hacer ese trabajo junto con el pastor. La Biblia nos muestra que en alguna ocasión el pueblo de Israel estaba peleando con otro pueblo. La batalla demoró horas. Y cuando Moisés, que era el líder del pueblo, levantaba la vara de Jehová para poder darle fuerza al pueblo, porque cuando él levantaba la vara, el pueblo prevalecía, ganaba la batalla. Pero cuando él bajaba la vara, el pueblo perdía, le mataban soldados al ejército de Israel. Entonces llegó un momento en que él estaba con los brazos arriba y todo funcionaba bien, iban ganando. Pero llega un momento en que usted tiene mucho rato los brazos arriba y se le empiezan a bajar, porque se cansa. Una cosa es un ratito y otra cosa es horas. Entonces cuando se le bajaban los brazos y empezaban a morir los israelitas en manos de los enemigos, allí entonces venían Hur y Aarón, dos siervos de Dios, y decían: para. Tú solo no puedes, tú necesitas apoyo, tú necesitas ayuda, nosotros vamos a estar contigo, vas a mantener tus brazos en alto, porque cuando los brazos de un líder están en alto, la congregación está en alto, la iglesia está en alto, el pueblo está en alto. Pero cuando un líder baja los brazos porque está cansado, porque no puede, porque es más de lo que puede resistir, entonces la iglesia también cae, la iglesia baja, la iglesia merma. Hermanos, necesitamos líderes con los brazos arriba, y ellos solos no pueden, se cansan. Entonces es allí cuando tiene que haber diáconos, cuando tiene que haber líderes de ministerios, cuando tiene que haber jóvenes, hombres y mujeres trabajando en levantar los brazos al pastor. No es la iglesia del pastor, es la iglesia de Cristo, y todos somos miembros, y por lo tanto todos tenemos que
trabajar en equipo. Amén, hermanos. El misionero tiene las siguientes necesidades. Necesita sentirse amado, cuidado de toda la familia y persona. Toda familia de la iglesia y toda persona de la iglesia tiene que hacer sentir amado a su pastor. Si usted no ama a su pastor, usted está en pecado. Sí, ¿por qué? Porque la palabra de Dios dice que no importa qué hagamos, si no lo hacemos con amor, de nada sirve. 1 Corintios 13, amén. Usted tiene que venir a esta iglesia y estar sujeto a sus pastores o sujeto a sus pastores en amor, orando por ellos y velando por ellos. Usted tiene que hacer sentir valioso a su pastor. Tiene que escucharlo cuando hay decisiones para tomar. Pastor, ¿qué hago? Deme un consejo. No por cualquier cosa. Usted tiene que aprender a madurar para usted saber qué tiene que hacer. Pero usted tiene que escucharlo cuando él le da consejo y hacerle sentir que la opinión de él es importante. Hay gente que viene a traer problemas producto de decisiones en las que no pidió consejo. Entonces el pastor ahora tiene que ayudarle a resolver un problema que pudo haberse evitado si hubiera pedido consejo anteriormente. Tiene que hacer sentirle al pastor que su vida tiene propósito, que él vale la pena, que él es importante, que él es una bendición. El consejo y dirección en el ministerio y el crecimiento personal es fundamental para la iglesia, y el pastor tiene que estar allí sintiendo que hay propósito. El pastor tiene que sentirse seguro y protegido. Debe haber prevención, ayuda cuando algo pasa. El pastor tiene que sentirse parte de una comunidad, de un equipo. Tiene que tener familia, amigos y otros al lado de él. Debe ser aceptado. Debe haber unidad en las metas. Debe ser invitado a celebraciones. Pastor, venga, coma con nosotros este domingo. Pastor, ¿por qué no viene a la celebración de 15 años de mi hija? Queremos invitarlo para que usted participe con nosotros. Pastor, vamos a ir de paseo. Lo invitamos. En el auto tenemos espacio. Venga, queremos llevarlo de paseo con nosotros. No se preocupe, nosotros nos hacemos cargo. Tenemos unos ahorritos pensando en nosotros y en usted con su señora, pastor, o con sus hijos si hay posibilidad. Pero que el pastor diga: wow, no solamente estoy para aconsejar, para ir a la cárcel, para ir al hospital, para ayudarle a resolver problemas, también estoy para cuando quieren honrarme. Eso es una bendición para un siervo. Debe haber provisión para sus necesidades básicas: agua, comida, refugio, ropa, medicación, todo lo que el pastor necesita. Orientación, ayuda, consiguiendo lo que necesita para sobrevivir, como por ejemplo hospedaje. El pastor, ¿dónde está viviendo? ¿Se le entra el agua? ¿Cómo está el pastor? ¿En qué condiciones se encuentra? ¿Tiene los zapatos rotos? ¿Cuánto hace que el pastor no tiene una camisa nueva? ¿Cuánto hace que su esposa y él no salen a cenar a un restaurante porque no les alcanza con qué? ¿Cómo está la iglesia participando activamente en el cuidado pastoral? Debe trabajar en la salud efectivamente del pastor. Un pastor enfermo no puede rendir bien. Nadie puede rendir bien si está enfermo. Pero hay ocasiones en que un pastor no tiene para ir a un odontólogo y hacerse mirar un diente que le duele. Hay pastores que no tienen con qué ir donde un profesional calificado les toca en la salita, en el puesto de salud de su barrio, porque no tienen con qué pagar un buen profesional. Mientras que hermanos se compran un auto 0 kilómetro, un nuevo apartamento, viajan a Europa y cuentan las maravillas y las bendiciones de Dios, pero no se dan cuenta de las penurias que pasan los siervos de Dios, los padres espirituales que cuidan su vida, que cuidan su corazón. Necesitamos entender que el cuidado pastoral tiene que ver con todo esto. Por favor, iglesia, alienta a tus pastores, alienta a tus líderes, hazles sentir que ellos son una bendición, hazles sentir que están para mucho más que para solo atenderte, mimarte, consentirte y complacerte en cada grito de auxilio que tú pides. Hazle entender que ellos también son importantes, que valen la pena, que oras por ellos, que le das gracias a Dios por tu vida. Y cuánto más si de pronto justo uno de esos ancianos o pastores o líderes es tu padre espiritual. Si él te habló de Cristo y tú escapaste de las garras del infierno porque él fue usado por Dios para darte la vida eterna que solo en Cristo podías tener. Si tú tienes un pastor que es Cristo Jesús, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero si amas a Dios como el gran pastor de los pastores, ama a los pastores que Él puso para cuidar tu vida. Y tenlo por seguro que Dios te honrará y te bendecirá. Porque el mismo principio de Efesios 6, cuando dice: hijos, obedeced a vuestros padres, honrándolos, eso también es un principio para el cuidado pastoral, porque los padres espirituales de la iglesia son los pastores. Amén, hermanos.